Bueno, en el último encuentro que tuvimos, tratamos de ver un poquitito en torno al tema de lo que la Iglesia llama la revelación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? La revelación es el movimiento descendente, ¿no? Dios viene a nuestro encuentro y se deja conocer. Y esto tiene relación con que Él quiere hacer eso. Por eso, si uno lee el documento del Concilio Vaticano II, que el Papa ahora propone leer los documentos del Concilio Vaticano II, dice, Dios quiso. De manera que el quiso, el querer, expresa una voluntad, la voluntad de Dios. Dios quiso darse a conocer. Y decíamos que quiso dar a conocer dos cosas. ¿Quién es Él y cuál es su plan? Allí están las dos cosas centrales. Y por eso, uno de los grandes misterios, el más importante misterio de nuestra fe, es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio más importante de nuestra fe, el misterio central. Dios quiso darse a conocer Él. Fíjense que en el Antiguo Testamento los israelitas no mencionaban el nombre de Dios porque era santo, por un profundo sentido de respeto, de manera que cuando se iba a la sinagoga a leer y uno se encontraba con el nombre de Dios, los rabinos habían sustituido el nombre de Dios por un tetragrama. El tetragrama son 4 consonantes que no pueden leerse. Es como si nosotros pusiéramos la P, la R, la J y la K. Y yo estoy leyendo, y entonces dijo, ¿cómo voy a leer eso? No lo puedo leer. Pero era a propósito, para que uno, al llegar a ese lugar en donde se encontraría el nombre de Dios, uno no lo pronuncie y se frene y se haga consciente, y entonces cambie el nombre de Dios por un atributo divino, es decir, llamándolo el Todopoderoso. De manera que los israelitas el nombre de Dios no lo mencionaban, y aún hoy tampoco lo hacen. Ponen Adonai, que quiere decir eso, el Todopoderoso, pero es un profundo sentido de respeto para con Dios. Bueno, este Dios, que a lo largo del Antiguo Testamento se da a conocer quién es Él, se le revela a Moisés y le da a conocer su nombre. ¿Se acuerdan el nombre de Dios? Ahí está. Dice Yahvé, yo soy el que soy. Saben que en el hebreo el verbo ser y estar no tiene distinción, como ocurre también en otras lenguas. De tal manera que perfectamente yo soy el que soy y el que estoy. Porque como no tiene esa distinción, quiere decir que no solo es su presencia, que es real, sino también su modo de estar presente. De manera que esto, que es lo que recibe Moisés, poco a poco va como abriendo el camino para conocer quién es Dios. De manera que la revelación es progresiva, va lentamente progresando. Y nosotros decíamos que el primero que aparece en la Escritura, en los patriarcas, es Abraham, ¿verdad? Y yo decía que más o menos, ¿por qué año fue que apareció Abraham? Más o menos. Más hacia arriba, ¿verdad? Hacia el 1900. En el 1300 es Moisés, más hacia el 1900. Ahora, fíjense cómo de progresiva que es la revelación, que en realidad llegamos a Cristo y todavía no está revelado plenamente quién es Dios. No está revelado plenamente. Se dice que Dios es poderoso, se dice que Dios lo conoce todo, se dice que Dios es sabio, se dice que Dios, y se habla de Dios y se habla de Yahvé. Pero esa es la imagen, y después se habla del Espíritu de Dios, pero no como una persona, sino que de algún modo es como Dios mismo que comunica su Espíritu, se lo da a los profetas, pero no hay distinción. De manera que la revelación es progresiva. ¿Y por qué es progresiva? ¿Por Dios? No, por nosotros. Es decir, porque nosotros, Dios tiene que revelarse poco a poco, va cada vez más dándose a conocer y va revelando quién es Él y cuál es el misterio de su voluntad. Y por eso un momento importante en esta revelación de Dios, después del nombre, es el momento en el que Isaías ve el trono santo y a los serafines que dicen santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Y entonces comprende el misterio de la santidad de Dios. Dios es el Todopoderoso y el Santo.
De manera que estos serán los dos atributos centrales de este Dios que se da a conocer en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Si hubiera que elegir una palabra clave para la lectura de la Escritura, es la palabra alianza. No se puede comprender la Escritura si uno no comprende el sentido de la palabra alianza. Por eso se dice Antigua Alianza y Nueva Alianza. ¿A qué nos ha llamado Dios? A vivir en una relación de alianza. Eso. ¿Y la alianza de qué modo se realizaba? En la antigüedad, el más fuerte protegía al débil. Y es un pacto de ese tipo al que Dios nos llama. No es un pacto entre iguales, sino es entre el fuerte que viene a proteger a los débiles. Nosotros somos ese pueblo en el que justamente lo que especialmente se resalta es esa condición de debilidad. Y Dios dice, yo te elijo como mi pueblo y voy a protegerte, y voy a cuidarte. Y aunque pases por oscuras quebradas, no tengas miedo, porque mi cayado te sostiene, como el Salmo, ¿verdad? Aunque vivas lo que vivas, aunque estés en medio de tantas cosas, yo estoy contigo. E Israel va conociendo a este Dios que se le revela en la historia. ¿Por qué? Porque empieza a vivir en encrucijadas en donde justamente todo parece negar esto que Dios le dice, y en cambio Dios cumple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel, permanece para siempre. La palabra de Dios se comunica de generación en generación. Quiere decir que la revelación de Dios hace que Israel vaya conociendo a Dios. Y este conocimiento es un conocimiento verdadero, es real. Conocen a Dios, pero lo conocen porque Él se quiere dejar conocer. Es decir, Dios no anda con acertijos, no es el enemigo de Batman, que dice, si descifras el acertijo, entonces no, Dios se da a conocer. Y cuando quiere darse a conocer, no anda jugando, se da a conocer. De manera que el pueblo de Israel conoce a Dios. Y aunque no tenga los aparatos de la NASA, y aunque no tenga, diríamos, conoce a Dios. Porque esto parte de la decisión de Dios de darse a conocer. Y de la elección que ha hecho de un pueblo, el pueblo de Israel. No te elegí porque seas sino que te elegí porque te amo, nada más. No te elegí porque son brillantes, porque son inteligentes, porque tienen dinero, porque tienen poder o porque tienen... No, los elegí porque los amo. Los motivos de la elección de Dios se centran en su amor. No tiene otro motivo para elegir Dios que ese, el amor. Y esto es lo que Israel escucha. Te elegí porque te amo. Y de allí lo que hace Dios es vivir con su pueblo una relación de alianza, en donde lo central justamente es amar. ¿Y qué hace? Entrega amor y espera amor. Espera amor. Y le va enseñando a su pueblo cómo es Él y cuál es su plan. De manera que el pueblo va comprendiendo por esa revelación cuál es el plan de Dios. Bueno, esto que está en la Antigua Alianza, ¿verdad? Y que se nos cuentan historias del año 1950 a.C. hasta el momento de la llegada de Cristo, se comienza a escribir por el año 1000. ¿Se entiende claro eso? Quiere decir que la historia de Moisés no se escribió en el 1300, fue cuando existió Moisés, sino en el año 1000. Y antes de escribirla, que fue tradiciones orales, tradiciones que se comunicaban de unos a otros. A nosotros nos cuesta, porque nosotros de algún modo, ¿verdad? Hoy que vivimos en la era de la internet y de los satélites y de los teléfonos celulares y de todo lo demás, nos parece que esto es obvio. Debía ir uno al lado con una cámara filmadora filmando a Moisés. Nada que ver. Es decir, la palabra de Dios habita en su pueblo y es una realidad tan viva que se comunica y no se comunica de modo equivocado, porque Dios es el custodio de esta transmisión. Dios es el garante de la transmisión de su palabra. De manera que yo, si fuera a transmitir una palabra a las generaciones futuras mías, ¿verdad? Podría allí darse alguna realidad por medio de la cual se distorsionara, pero donde interviene Dios no hay distorsión, porque Él es el garante de su palabra. Él es el que la custodia. Él es el que justamente se preocupa de que esto se conserve tal como Él lo quiso dar a conocer. Por eso la palabra de Dios es una palabra eterna.
Es una palabra que es capaz de alcanzar cualquier época, cualquier circunstancia histórica, a cualquier hombre, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no es la palabra de los hombres, sino es la palabra del Creador de los hombres. Y dado que conoce el corazón de su criatura, entonces sabe el modo adecuado de hablarle para que su criatura reconozca que no es la palabra de hombres, sino la palabra de su Creador. ¿Y por qué muchos hombres no lo reconocen cuando Él les habla? Por el pecado. Porque el pecado distorsionó la frecuencia, ¿verdad? Ya no sintoniza bien el corazón cuando vive en el pecado, cuando Dios viene a su encuentro por medio de su palabra. De manera que es muy importante comprender que entonces la Biblia comienza a escribirse en el periodo de los reyes, por el entorno al año 1000 antes de Cristo. Y cuando, diríamos, y si tuviéramos que sintetizar en alguna cosa clave, decíamos la palabra alianza, es una cosa muy importante, también tenemos que decir que todo el Antiguo Testamento es una gran promesa, una gran promesa. La promesa justamente es de que Dios va a enviar un Salvador. Y esto continuamente aparece una y otra vez presentado, ¿verdad? Te has equivocado, has tomado un camino que no es el correcto, pero vendrá un tiempo en el que yo voy a enviar un Salvador. Y lo dice de diversas maneras, ¿no? Un profeta semejante a ti, le dice a Moisés, y así un retoño del tronco de Jesé, le dice a Isaías, va anunciando la llegada de un Salvador. De manera que esa es la antigua alianza, la antigua alianza. Y entonces llega un momento en donde la Sagrada Escritura llama la plenitud de los tiempos. Cuando llega ese momento culminante, cumbre, único, en donde Dios de algún modo va a hacer las cosas nuevas. Porque quiere que el hombre pueda sintonizar adecuadamente y al mismo tiempo no quiere dar algo emparchado o remendado. Nosotros lo abandonamos y entonces Dios hace, bueno, una suerte de nos emparcha, ¿verdad? No, Dios quiere hacer algo nuevo. Y por eso viene una nueva Eva. Por eso viene la nueva creación, porque la primera Eva, que era libre y que no tenía concupiscencia, no fue fiel. Y la segunda Eva, que no tiene concupiscencia y que es libre, es fiel. De manera que restaura la naturaleza humana con un plan nuevo que tiene que ver con una creación nueva, en donde el nuevo hombre y la nueva mujer son María y Jesús. Ellos son la nueva creación. Aquí comienza una nueva raza, una nueva creación. Y por eso esta mujer tan única, y tan central, y tan medular, que de algún modo prescindir de ella es como diríamos encontrar la puerta y no tener la llave, porque ella es la que nos hace comprender, porque ella es la que espera al Mesías del modo adecuado antes de que el Mesías llegue. Por eso si uno hace una compulsa ya cerca de la llegada de Jesús, empieza a ver que han crecido expectativas, esperan al Mesías, pero no lo esperan de la misma manera. ¿Por qué? Porque algunos están decepcionados con el templo se ha prostituido, los sacerdotes del templo ya no se sabe si son verdaderos sacerdotes o no, porque después que los exiliaron, cuando volvieron, las genealogías se perdieron, y entonces ¿quién puede probar que viene de tribu sacerdotal? De manera que había una cierta desconfianza, pero para, diríamos, afirmarse en la fe, algunos dicen, bueno, vayámonos a las orillas del Mar Muerto y allí vivamos en comunidad. Y comienza una comunidad que es la de los esenios, los que viven en las orillas del Mar Muerto, unos 150 años antes de Cristo, y allí dicen, vamos a esperar al Mesías. Pero no vendrá un Mesías, decían los esenios, vienen dos Mesías. Porque los esenios decían, ¿cómo si el Mesías es sacerdote puede ser rey? No puede, porque la tribu sacerdotal es una y la tribu real es otra, de manera que no puede ser un Mesías que sea sacerdote y rey. Entonces ellos habían llegado a la conclusión de que venían dos Mesías.
esa comunidad, ¿verdad?, del siglo II antes de Cristo empieza a esperar al Mesías, pero lo espera viviendo en comunidad, y ellos comienzan a incorporarse a la comunidad por el bautismo. Se bautizaban y formaban parte de la comunidad. Si alguno tiene la oportunidad de ir, no se pueden visitar las cuevas de Qumran, porque el descubrimiento más importante del siglo XX arqueológico fue ese, fue descubrir las cuevas de Qumran y descubrir la biblioteca de los esenios. Los beduinos que estaban allí tirando piedras contra los acantilados sintieron unos ruidos extraños, y cuando fueron se encontraron con que habían unas vasijas rotas por las pedradas, y adentro estaba la mayor biblioteca del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, la biblioteca de los esenios. Se encontró cosas increíbles, y también la regla de la comunidad de los esenios, cómo vivían y cómo esperaban al Mesías. Por eso hoy podemos enseñar esto, de que esperaban un Mesías real y un Mesías sacerdotal, y por lo tanto dos. De manera que ven, crece la expectativa. Bueno, en ese momento algunos dicen, no, este poder está corrompido, no hay que estar más cerca del invasor, por lo tanto vamos a separarnos, y aparecen los fariseos. ¿Qué significa fariseo? Separado. ¿Y por qué se separan? Porque protestan. Dicen, no, cuando viene un poder todo el mundo se acerca para lograr favores, nosotros no. Y por lo tanto no nos importa tanto el templo como la ley. ¿Y por qué? Porque el templo no lo destruyeron. De la tierra nos deportaron, pero la ley no nos la pueden sacar. De manera que conocían cómo los que se habían aferrado al templo sufrieron cuando el templo fue destruido. Y conocían también cómo los que estaban aferrados a la tierra, porque era la tierra prometida, sufrieron cuando se fueron deportados a Babilonia. No sé si ustedes se acuerdan el salmo ese que dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar. Es el tiempo del destierro, están desterrados en Babilonia, y ellos tienen un lamento grande por Jerusalén. Pero era la tierra que Dios les había dado. ¿Cómo puede ser que no la sacaron? ¿Cómo puede ser que nos sacaron de ahí? Dios nos abandonó. ¿Y cómo puede ser que el templo que le edificó Salomón se destruyó? Es que Dios no estaba contento con nuestro templo. Quiere decir que Dios nos abandonó. Quiere decir que Dios quería que crecieran para que ellos comprendieran que a Dios no lo contiene el templo y que tampoco lo contiene una tierra. Por eso después del exilio crecieron, porque se dieron cuenta que en el exilio Dios había estado con ellos, que no era que estaba geográficamente en un lugar, sino que estaba con ellos, con su pueblo, allí donde el pueblo estuviera, en medio del momento favorable o en medio de la enorme dificultad. La revelación es progresiva, va progresando. Los fariseos entonces esperan un Mesías que sea legalista, que cumpla la ley. Quiere decir que cada uno pinta al Mesías con sus colores. Unos lo pintan de Peñarol, otros lo pintan de Nacional. Es decir, el Mesías tiene los colores de aquellos que de algún modo pertenecen a determinado grupo. Los esenios decían que iba a ser un esenio, los fariseos decían va a ser un fariseo, los saduceos, que eran los que estaban en el templo, decían va a ser uno del templo. Va a venir, va a levantar el templo, va a estar aquí ofreciendo sacrificios en el templo, de tal manera que el Mesías era esperado y había una gran expectativa. Y había grupos que estaban ya aguardando al Mesías con unas características concretas. En medio de esos grupos había uno no organizado. No era el consejo parroquial de ninguna parroquia, ni el consejo zonal de ninguna zona. Era un grupo, no respondo que dice el padre, era un grupo de personas que tenían una profunda, ¿verdad?, un profundo convencimiento de que Dios era fiel, que iba a cumplir, y vivían bajo la ley de Dios con mucha sencillez y mucha humildad. Se los conoce en la Biblia como los pobres de Yahvé, los anahuim. Quiere decir que estos hombres y mujeres, ¿verdad?, aguardan al Mesías, y diríamos, ¿qué es lo maravilloso que ellos hacen? Dejan a Dios ser Dios. Es decir, no lo pintan con ningún color, lo esperan. Saben que cuando aparezca lo van a reconocer, de manera que tienen un corazón abierto y la clara convicción de que la fe les va a mostrar verdaderamente quién es el Mesías. A ellos.
la Virgen, como dice acá el Padre, San José, el anciano Simeón, la profetisa Ana, Juan el Bautista. Estos hombres dispersos, pero que tienen cosas en comunes, que es justamente su disponibilidad y su comprensión de la fidelidad de Dios y una gran apertura. Por eso digo, dejar a Dios ser Dios. Miren, en nuestras vidas ese es un gran problema, no dejamos a Dios ser Dios. Siempre recuerdo cuando estuvimos con el Padre Cantalamessa en un retiro en Córdoba, no me acuerdo si fue en 2006, por allá, el Padre Cantalamessa puso un ejemplo. Yo lo cuento siempre porque vale la pena para comprender lo que supone dejar a Dios ser Dios. Él, que había siempre sido un hombre religioso y estaba en la orden de Francisco y era un estudioso, es decir, se sentía un hombre muy entregado a Jesús. Y entonces él, cuando a veces soñaba un poco así, pensaba que su relación con Jesús era similar a un paseo en un gran carruaje, porque a él le gustaba todo eso, ¿no? Entonces decía que él detenía su carruaje, Jesús subía, se sentaba al lado y entonces iban a pasear. Pero dice que un día sintió que Jesús le dijo: las riendas dámelas a mí. Y ahí empezó a darse cuenta de que iba con Jesús en el carruaje, pero que las riendas de su vida las tenía él. Y Jesús lo invitó a una cosa que es la que nos invita a nosotros, a tener confianza de que nuestra vida está más segura en sus manos que en la nuestra. Y ese es el salto. Ese es el momento en el que uno dice: yo creo que es así. Porque él decía: yo, claro, sí Jesús, pero... Y eso es dejar a Dios ser Dios. En ese mismo retiro que estuvimos nosotros se leía el capítulo del Apocalipsis tan bonito que el otro día creo que citaba el Padre: yo estoy a la puerta y llamo. Y él decía: ¿y en nosotros qué? Porque ese retiro era para consagrados, entonces éramos 600. Entonces decía: ¿cómo entender este texto? Porque cuando uno lo lee dice: yo me consagré en tal fecha, quiere decir que ya le abrí la puerta a Jesús. Y dice: y todos los que están acá están en la misma situación. Y entonces nos dijo esto, ¿no? Que fue, yo creo que como una estampida, ¿no? No quedaba casi nadie después, ¿no? Porque se iba a confesar o algo por el estilo. Dijo él: en nosotros Jesús está dentro y golpea la puerta para que lo dejemos salir, porque quiere entrar como Señor, porque nosotros lo tenemos con libertad vigilada. Quiere decir que Jesús en nuestras vidas muchas veces está en alguna dimensión de nuestra existencia y no en otras. Entregamos a Jesús algo, pero otras cosas las reservamos para nosotros. A veces reservamos para nosotros, ¿verdad?, lo que queremos para nuestros hijos. Y a veces lo que queremos para nuestros hijos justamente no está muy de acuerdo con lo que Jesús nos propone. Como le decía, si te pide el lápiz el compañerito, no se lo prestes. Pero rezamos de noche el Padre Nuestro. Claro, el chiquilín después se da cuenta que hay cosas que no caminan. Quiere decir que dejar a Dios ser Dios, que es lo que hace este grupo de los Anawin, es eso. Es que Él es el que, A-N-A-W-I-N, Anawin. Pobres de Yahvé se lo traduce, ¿verdad? Porque es un concepto. Pobreza puede incluir la pobreza material, pero la pobreza es la pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual no como carencia, sino como riqueza, porque es, diríamos, el estar absolutamente dependiendo de Dios. Están totalmente dependiendo de Dios. De manera que estos hombres y estas mujeres se preparan de la mejor manera para aguardar al Mesías. Y preparan su corazón y aguardan. Y esperan el momento de la promesa. Quiere decir que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, llega ese momento en el que hay una gran expectativa, hay distintos grupos, y hay unos, diríamos, más ocultos,
que lo están aguardando también, y irrumpe el Mesías, llega el Mesías. Todo lo que tiene que ver con el Mesías es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Y nosotros decimos que esta nueva alianza, ¿cómo es? ¿Transitoria? No. ¿Nueva? De manera que aquí hay una distinción muy importante en torno a lo que va a ocurrir. Porque acá ya no hay cosas provisionales. Lo que viene es definitivo. Por eso se dice que Cristo es la palabra última de Dios a los hombres. ¿Por qué? Porque no se necesita ninguna más. Porque es definitiva, porque es eterna. De manera que, imaginen ustedes esta expectación. Miremos dos textitos muy breves, para que no se nos lleve el tiempo, pero fíjense en el comienzo de la carta del texto a Hebreos, Hebreos 1:1 al 3, no sé si se ubican. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros, ¿verdad? ¿De cuándo a cuándo se escribieron estos libros? ¿Cuál? Hasta el primero en con Jesús después en el año 60 por ahí. ¿Hasta cuándo? Bueno, fíjense, nosotros dijimos que el Antiguo Testamento comienza en el 1000 a.C., ¿no? Y termina en el 50 a.C. Quiere decir que 950 años el Antiguo Testamento, más o menos, ¿no? Y el Nuevo, 50 años. Comienza en la década del 50 y en el 100 está cerrado. 50 años. En 50 años se escribió el Nuevo Testamento. El orden en que están en nuestras Biblias no es el orden en el que se escribieron, no. Lo mismo pasa con el Antiguo Testamento. No están ordenados cronológicamente, no. Se hizo una opción. ¿Cuál es la opción? Se puso los que se consideran libros históricos primeros. Pero ¿qué se entiende por historia? Es lo importante allí, ¿verdad? ¿Qué se entiende por historia? Por ejemplo, los libros históricos son narrativos, nos están contando algo. Pero no es la historia que nosotros hoy tenemos a modo de crónica. No, ni de crónicas el día del coso de Argentina. Nada que ver con eso. Es decir, no está preocupado por los detalles que se van sucediendo, no, sino que lo central son los acontecimientos. Pongo un ejemplo que algún día espero actualizar, un ejemplo más nuevo, porque está tan viejo que ya. El Papa Juan Pablo II va a visitar al arzobispo de los anglicanos. Un hecho histórico fantástico, un gran hecho histórico. Va allí a la catedral en donde está el arzobispo anglicano. Cuando sube por el ascensor se detuvo entre un piso y otro. Ese es un hecho en la historia que no tiene trascendencia. Lo importante es el encuentro que tiene el Papa Juan Pablo II con la máxima autoridad en aquel momento, los anglicanos. Es decir, para los evangelistas, si había dos mujeres cuando Pedro lo negó a Cristo o una mujer, poco les interesa. No están en esos datos, ¿verdad? Si uno lee un evangelista, dice que eran dos criadas. Si lee otro, dice que eran una. Si uno lee el Sermón del Monte en Mateo, fue en el alto. Y si lo lee en Marcos, fue en el llano. ¿Cómo es esto? ¿Fue en el alto o fue en el llano? En realidad, los evangelistas persiguen otras intenciones. No son crónicas. No va, ¿cómo se llama? Almendras, con la cámara, filmando. No. Nada que ver con eso. Estos evangelios se escribieron 20 y tantos años después que Jesús había ascendido al cielo. De manera que es la iglesia la que ha recibido esta palabra, la ha enseñado y en un momento la puso por escrito. Pero el orden con el que se puso está directamente relacionado con la intención de ese evangelista que pone por escrito la vida de Jesús, las enseñanzas de la vida de Jesús. De manera que los evangelios nos narran la vida de Jesús, pero no nos la narran al modo en que las historias nos narran la vida de los héroes. Por ejemplo, Bonaparte, Napoleón Bonaparte, ¿no?
Uno dice, allí está contada la vida de Napoleón Bonaparte por alguien que de pronto quiere ser neutral. Hoy nadie se cree eso de que los escritores son neutrales, no se lo creen ni los que propugnaban estas cosas. Pero en realidad los apóstoles son apasionados seguidores de Cristo, mueren por Él. De manera que no se trata de eso que nosotros habitualmente contemplamos hoy en las narraciones, sino que los evangelios son una proclamación carismática, son un anuncio. ¿Y por qué se llaman evangelio? ¿Qué significa en griego? Buena noticia, evangelion, la buena noticia, es una buena noticia que tiene que ser gritada. Porque habitualmente cuando llegaba alguna persona a una plaza con cierta autoridad y había logrado un indulto o había logrado el perdón de unos impuestos, iba a la plaza pública y lo gritaba, lo vociferaba. De manera que la palabra evangelio es el grito de Dios, de la salvación que viene en Jesucristo. Es el grito de Dios porque es a todos los hombres. No aparece, diríamos, algo dicho reservadamente, sino gritado. Y se grita una buena noticia. Por eso dicen los ángeles, les anuncio una buena noticia, una gran alegría. Y de esto tendría que estar impregnado nuestro corazón. De que somos portadores de una buena noticia para el mundo. De una gran alegría para los hombres. Hoy Dios grita en nosotros esta buena noticia. Nosotros somos mensajeros de esta buena noticia. Pero si esta buena noticia a nosotros nos encuentra, ¿verdad?, con una cara de amargados bárbaros, o quejándonos todos los días de todas las cosas. No sé si ustedes saben el cuento de ese del papá y el hijo que tenían una burrita y tenían que ir en dirección del pueblo. Y entonces cuando iban saliendo, el papá y el hijo agarraron y los dos se pusieron a caminar al lado de la burra. Entonces las personas que estaban al costado del camino dijeron, pero qué barbaridad, qué gente poco inteligente, tienen una burra y los dos van caminando. Entonces el padre, un poco porque vio la situación de lo que estaba, agarró y subió al hijo arriba de la burra. Y siguieron caminando y de pronto sintió que la gente decía, qué barbaridad, qué mal educado ese chiquilín. Va arriba la burra y el padre va caminando abajo. Entonces bajó al hijo, se subió él y al poco tiempo empezó a escuchar que decían, qué barbaridad el padre, el hijo pobre chiquitito caminando y él arriba la burra. Entonces subió al hijo y cuando seguían caminando nos dijeron, qué pobre burra con dos arriba. No le servía nada. No le sirve nada. Nada. De manera que, ¿verdad?, nosotros tenemos una buena noticia. Y esta buena noticia es la que debe de algún modo inspirar toda nuestra vida. Y es una buena noticia no teórica. Es una buena noticia que es absolutamente segura. Nosotros podemos decirle al otro todo lo que Dios tiene para él, porque esto se cumplirá. No es que no se sabe, no, se cumplirá, porque Dios es el garante. ¿Y en dónde se sella esta promesa de Dios? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo se sella. Si alguien tiene alguna duda de la fidelidad del Padre, si alguien tiene alguna duda de que Él es el garante, hay que mirar la cruz del Hijo. Allí está donde se sella. Por eso se dice en el Apocalipsis que Jesús es el amén de Dios. Él en la cruz sella toda la obra de Dios y permanece para nosotros con los brazos extendidos invitándonos a ir hacia Él. De manera que cuando nosotros le decimos a los compañeros de trabajo, o lo decimos en nuestra familia, o lo decimos en los ambientes en los que nos movemos, tenemos que hacerlo con confianza, porque sabemos que el resultado de esto no depende de nosotros, sino depende de la apertura del corazón del otro, porque lo que está seguro es que Dios está a la puerta de su corazón. Es seguro. Si hay algo seguro, es la presencia de Dios. Y por eso nos tenemos que animar a hablar de la buena noticia.
Y este es, diríamos, el contexto, ¿verdad? Hay una buena noticia, una gran alegría. Miren allí el textito de Hebreos 1 al 3. ¿Lo encontraron? Sí. Bueno, a ver si alguien lo canta, digo, fuerte, lo lee fuerte. El Hijo, que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene... No, 1, 3. A ver ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces, Fuerte. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. A ver. Dios habiendo hablado de muchas maneras, voy a simplificar, de muchas maneras, ¿a qué se refiere estas muchas maneras de hablar de Dios? ¿Dónde están claramente presentadas? En todo el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Habló por los jueces, habló por los reyes, habló por los profetas, habló por la burra de Balaam, habló por una burra. ¿Cómo uno dijera, bueno, si Dios habló por la burra de Balaam, no va a poder hablar por nosotros? Quiere decir que de muchas maneras ha hablado Dios, y se ha servido de muchas realidades para acercarse al hombre y para hablarle al hombre, pero ahora nos muestra que hay una distinción, que hay algo, ¿verdad?, que es infinitamente más profundo. Pero ahora nos habló a través de ¿quién? De su Hijo. Nos habló a través de su Hijo. Por eso decimos que cuando aparece Jesucristo, su palabra es una palabra única. Única. Porque este que viene a hablarnos de Dios no dice dijo Dios, sino dice yo digo. No habla por un manual de quién es Dios, porque vive en el seno de Dios. Por eso lo que nos viene a contar es justamente lo que Él vive en el seno de Dios, porque es el Hijo eterno de Dios. De manera que podemos poner a Jesús en una línea, diríamos, de grandes hombres de la humanidad, al estilo de Buda, de Mahoma. No. Nada que ver. Jamás se le ocurrió a Gandhi decir que era el Hijo de Dios. Si decía que era el Hijo de Dios, lo internaban. Pero claro, si yo salgo a la calle y digo soy el Hijo de Dios, me internan. A nadie se le ocurrió eso. Jamás dijo Buda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jamás. Tengo un camino. Pero el camino, la verdad y la vida, no un camino, sino el camino, solo Jesucristo. Por eso Jesús tiene una pretensión que es escandalosa. De manera que frente a él uno o acepta quién es o lo rechaza. Porque él no se pone en el plano de igualdad con ningún hombre de la historia. Y por eso, para conocerlo a él, yo no puedo leer libros similares a los que leo para conocer a Artigas. No puedo. Es imposible. No es un personaje de la historia importante, no, es el Hijo de Dios. De manera que, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no puede ser que leamos caras y no leamos los evangelios? ¿Cómo? Caras. Nadie lee caras. Nadie lee caras. Con el Padre llegamos a esa buena conclusión. Qué hermanos santos, me dice el Padre que tenés. Es decir, no puede ser que yo pase por la vida y de pronto lea lo que dice la del horóscopo chino y no lea la palabra de Jesús. El Hijo de Dios que ha venido a los hombres para hablar
del plan que Dios tiene, ya no como un mensajero de Dios como tantos, como los profetas, como los jueces, como los reyes, sino que ha bajado del cielo, se ha hecho hombre y no solo nos lo ha dicho, sino que ha vivido este plan de Dios para los hombres. ¿Cómo lo podríamos sintetizar este plan? Le robo a mi querido padre Jorge, ¿verdad? Le robo su frase, ¿no? Nos quiere enseñar a ser hijos. Eso es lo que quiere hacer. ¿Y por qué nos quiere enseñar a ser hijos? Porque es el hijo. Y como es el hijo, es el único que sabe cómo ser hijo. ¿Y por qué lo hace al modo humano? Porque después que se encarna, vive en la tierra del mismo modo que vive en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Vive como hombre el misterio de lo que es en la Trinidad como verbo eterno encarnado. Él es allí y del mismo modo es entre nosotros cuando se hace hombre. Y entonces se visibiliza el modo en que vive el Hijo de Dios. Se hace audible las palabras del Hijo de Dios. Se toca el misterio del Hijo de Dios. Dice San Juan en la carta, lo que tocaron nuestras manos, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida, lo que vieron nuestros ojos, eso podemos callar esto. De manera que no hay que preocuparse si los mayas en el 2012 van a hacer estallar el mundo. Es secundario, es absolutamente secundario. Yo diría, es irrisorio frente a la buena noticia que tenemos. Frente a la buena noticia que tenemos, ¿qué importa si el horóscopo dice que hoy no se puede salir a la calle porque me va a pasar algo? Yo digo, miren, les digo esto, para mí es cuando ocurre entre nosotros los católicos, que muchas veces es, diríamos, por ignorancia o por debilidad, yo creo que es como irse a donde va el hijo menor y comer las migajas que comen los cerdos. Tenés un banquete en la casa de tu padre para sentarte y quiere vestirte dignamente poniéndote el anillo y las sandalias y vos te vas a comer a donde comen los puercos. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no te sentás en el banquete en la casa de tu padre? Y abandonás la casa de tu padre por un banquete de puercos. Y entre nosotros es increíble. Es increíble. Hay personas que saben qué desodorante usa Susana Jiménez y no saben los nombres de los apóstoles de Cristo. Uno pregunta, ¿cuáles eran los apóstoles de Cristo? Dice Juan, Pedro, después dice Pedro y Juan. Juan y Pedro. Santiago le sale alguno. ¿Y cómo es eso? Entonces, no hay que perder de vista lo importante, lo medular de lo que está entre nosotros, lo que hemos recibido, lo que se nos ha comunicado. Es el momento de la plenitud de los tiempos. Y en ese momento en que irrumpe la plenitud de los tiempos, el Dios invisible se hace visible. Y ya no es Dios, es este. Dios quiere ser encontrado en Jesús de Nazaret. Quiere decir que Él muestra el rostro del Dios invisible. Y cuando le dicen, muéstranos al Padre, ¿Él qué dice? El que me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre tiene barba, no, porque Él en toda su vida es expresión de la voluntad del Padre. Ha venido para cumplir la voluntad de su Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando los discípulos lo quieren tironear para salvarlo, Él les dice, para esto he venido, para cumplir la voluntad de mi Padre. De manera que en el camino de la filiación, ¿verdad? En el camino de ser hijo que todos nosotros estamos llamados a recorrer, si hay algo que tiene que ser clave, es que la voluntad del Padre no es una cosa, diríamos, fatigosa y espantosa, es como nuestro alimento. Cumplir la voluntad del Padre es para lo que estamos, para eso, para lo que estamos. Y en la medida en que nuestro corazón se filializa, nosotros solo queremos cumplir la voluntad del Padre. Solo queremos hacer eso. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestro corazón se vaya filializando? Conocer a Jesús.
Y aquí no se trata solo de un ejercicio intelectual, ¿no? Hay que meterse en el corazón mismo del misterio de Jesús. Hay que acercarse a Jesús. ¿Y qué es lo que nos muestra la Escritura, verdad? Nos muestra 4 libros, los 4 relatos evangélicos. Entre los estudiosos se llama el cuadriforme evangelio. Es un poco complicado, pero bueno. ¿Por qué se dice así cuadriforme? Porque no es que haya 4 evangelios, hay uno presentado en 4 formas. No es que haya 4 evangelios, no hay un evangelio solo, la buena noticia es una, pero hay 4 presentaciones de la misma realidad. Nosotros en la Biblia nuestra tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 de ellos discípulos del Señor. ¿Quiénes? Mateo y Juan, 2 discípulos del Señor, es decir, del grupo de los 12. El evangelista Marcos distingue, cuando habla de los 12, dice los 12. Y al grupo más extenso le llama los discípulos, porque allí habían algunos más. Esto lo sabemos cuando hay que elegir al sustituto de Judas, que eligen entre 120 que habían. Y las condiciones son, tiene que ser uno que haya estado con nosotros desde siempre. Es decir que los 12, el grupo de los 12, esos que Jesús eligió. Y allí están Juan y se encuentra también Mateo, 2 de los y 2 que no son del grupo de los discípulos, pero son muy cercanos a los discípulos, muy cercanos. ¿Quiénes son? Lucas y Marcos. De Marcos se conoce muchísimo. Por ejemplo, Marcos es el hijo de María, ese lugar en donde Pedro, cuando estaba en la cárcel y logra los ángeles liberarlo, ¿se acuerdan de eso? Van a la casa de María, que Pedro golpea en la puerta y no le abren, y la que siente de adentro que es Pedro, de tan alegre, en vez de abrir, sale corriendo a avisar que está Pedro. Bueno, esa es la mamá de Juan Marcos, de Marcos. Quiere decir que es una mujer cristiana, y Marcos estuvo con ellos. Y Pedro a Marcos lo llama mi querido hijo, porque la tradición dice que lo bautizó. De manera que estuvo, diríamos, en la cocina misma de los discípulos, Marcos. Y era como el compañero de Pedro, por eso al evangelio de Marcos se lo llama el evangelio de Pedro. Un evangelio breve, escueto, con 16 capítulos, que tiene una intención central, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere mostrar. Y después Lucas, que es el compañero de viaje de Pablo. Lucas probablemente no de la tierra palestina, sino un tanto alejado. Y bueno, y era un compañero de viajes de Pablo, por lo tanto también en el corazón mismo de los discípulos. Porque las enseñanzas de Jesús nos tienen que venir de los discípulos. Y por eso todos los otros evangelios que aparecieron por allí después fueron reconocidos como falsos. Acá habitualmente se levanta un poco la polvareda con esos evangelios, ¿verdad? El evangelio de Tadeo y el evangelio... Pero son evangelios apócrifos, son falsos, no son verdaderos. Estos sí, estos que están allí sí, estos 4 evangelios sí. Y allí lo que nosotros encontramos es la figura de Jesús.